El mate es un producto que solo se elabora en esta pequeña región del mundo. Y la historia de sus orígenes se remonta a tiempos precolombinos. Hace unos 800 años, grupos de pueblos amazónicos de linaje tupí guaraní, los Abá, migraron desde el Amazonas hacia el sur y el este, en busca de un lugar perfecto, la tierra sin mal. Esta región de América era una tierra de riquezas naturales. Su espesa selva se extendía más allá del horizonte y sus ríos dibujaban curvas de un sutil marrón en contraste con el manto verde de la inmensa vegetación. Los Abá eran agricultores selváticos, además de cazadores y recolectores. Pero también eran guerreros implacables, muy temidos por sus enemigos. Es por eso que los llamaban guaraní, que en su lengua significa guerrero. Los guaraníes conocían perfectamente cada planta y sus propiedades. Poseían una sabiduría ancestral de miles de años en contacto permanente con la naturaleza. Así fue que supieron aprovechar los numerosos beneficios que el consumo de yerba mate proporciona al cuerpo humano. Pero en aquella época no cultivaban la planta. La encontraban en estado silvestre dentro del monte. Se trata de un árbol mediano que puede alcanzar hasta los 30 metros de altura y que abundaba en los montes de esta región. Este árbol era tan importante para los guaraníes que la consideraban un regalo de los dioses, y es por eso que la llamaron Ka'a, que en su lengua significa planta y también significa selva. La yerba mate, además de ser un alimento, tenía un significado religioso y estaba muy ligada a la divinidad. Dicen los guaraníes que Tupá, su dios preferido, les regaló la planta y les enseñó a que inmediatamente después de cosechar las hojas hay que exponerlas un instante a la llama directa del fuego, pero sin quemarlas. Si este procedimiento no se llevara a cabo, la yerba perdería su sabor, sus propiedades y se oxidaría. Los guaraníes llamaron a este proceso sapecá. Luego del sapecado, debían terminar de secar la yerba para poder conservarla. Este proceso los guaraníes lo hacían con unas simples parrillas sobre el fuego. O hasta podrían haberlo hecho con el complejo barbacoa de túnel. El barbacoa consiste en una parrilla en forma de bóveda construida con ramas entramadas, alejada de una fosa donde se enciende el fuego y conectados por un túnel, por donde irá el calor, el cual es liberado debajo de la parrilla
disminuyendo así el contacto directo del humo con la hoja. Una vez seca la hoja, la molían en morteros manuales de diferentes tamaños o en morteros hechos en la tierra para mayor producción. Los guaraníes fueron descubriendo diferentes maneras de consumir la hoja de yerba mate, y así fue que lo hacían en todos los momentos del día. Mascaban la hoja verde al estilo del coqueo, lo que le daba la energía necesaria en las prolongadas expediciones de caza y a recolección dentro del monte, como condimento de un guisado, y también era muy común tomarla como medicina o para rituales religiosos. Pero la forma más común siempre fue como refresco o infusión en agua caliente, en cualquier momento del día, en una calabaza llena del producto elaborado, que la filtraban con los labios o con algún filtro elaborado por ellos, como la tacuapí, que en su lengua significa caña lisa, un pequeño tubo de bambú que permitía absorber el líquido del recipiente y que en algunos casos tenía un delicado trabajo de cestería en un extremo, que servía para filtrar las hojas molidas. Un ingenioso elemento que más tarde iba a cambiar su material de fabricación y pasaría a llamarse, como todos la conocemos hoy en día, bombilla. Todos los beneficios que los guaraníes encontraban en torno a la yerba mate se vieron revertidos con la llegada de los españoles. Estos vieron el potencial de comercialización de este producto, pero su producción era imposible sin la contribución del trabajo indígena. De esta forma, fue que las cosechas se transformaron en extensas expediciones que sometían a los aborígenes a trabajos fuertes e inhumanos. Una forma de trabajo que se extendió hasta mediados del siglo XX. Además del maltrato que el aborigen recibía por parte del español, se encontraban permanentemente amenazados ante las invasiones de los bandeirantes portugueses que cazaban a los nativos para esclavizarlos. Ante este panorama, el mejor refugio que encontraron fue con la Compañía de Jesús. En un comienzo, la relación del jesuita con el mate no fue buena. La asociaban con vicios, la vagancia y prácticas del demonio, aunque finalmente, luego de varios años de críticas y prohibiciones, los jesuitas se dieron cuenta, además de los beneficios alimenticios de la yerba, de la importancia económica de tener una producción propia. Y así fue que los jesuitas fueron los primeros en domesticar la planta y cultivarla en sus jardines y campos de las reducciones. Y para fines del siglo XVII, los jesuitas se convertirían en los principales productores de la mejor yerba mate del mercado. Impusieron ciertas normas para su producción, como el secado en el barbacoa de túnel, combatiendo los otros procesos primitivos, como el secado en parrilla, al alcance directo del humo de la leña y las brasas. Posteriormente, varios colonos adoptarían también dicha norma, y tal fue el éxito del barbacoa, que aún es utilizado por algunas industrias de la actualidad, donde una vez realizado el sapecado, la yerba es introducida en un edificio cerrado y colocada sobre un entramado de madera, mientras que en una fosa separada del edificio, pero unidos por el túnel, se prepara el fuego que generará el calor necesario hasta salir por debajo de la parrilla. La experiencia de los jesuitas fue fundamental en el mejoramiento de los procesos de producción, pero tras ser expulsados de América en 1767, las plantaciones entraron en decadencia y sus secretos jesuíticos sobre la domesticación nunca fueron revelados. Llegaron a pasar más de 100 años hasta que la planta fue domesticada nuevamente, gracias a los estudios de Carlos Thys, un arquitecto, paisajista y naturalista nacido en Francia y reconocido por múltiples obras realizadas en Argentina. Thys, en 1895,
elaboró un nuevo método para lograr que la germinación se hiciese a escala industrial. Su fórmula se publicó abiertamente en 1897, abriendo así el camino hacia los sistemas de plantación moderna. Ese mismo año, el pueblo de Apóstoles era refundado por inmigrantes europeos, en su mayoría de Polonia y Ucrania, que además comenzaron a poblar varios puntos de esta región y que años más tarde también se aventuraron en la producción de yerba mate. Con ellos resurgieron los herbales de cultivo y poco a poco mejoraron las técnicas de producción y comenzó a nacer la industria yerbatera moderna, tal cual la conocemos en la actualidad. En la provincia de Misiones se concentra la mayor producción de yerba mate del país. Todos los herbales y todas las industrias de Argentina se distribuyen a lo largo de la provincia de Misiones y una parte al norte de Corrientes. Es por eso que los paisajes de nuestros campos forman verdes extensiones de yerba mate que se prolongan hasta el horizonte. Pasada la mitad del siglo XX, los yerbales se plantaban con un promedio de 1.000 plantas por hectárea, mientras que en los yerbales nuevos se plantan con 2.500 y hasta 3.500 plantas por hectárea, y la forma de hacerlo sigue siendo muy tradicional. Las semillas son germinadas en los viveros según diferentes procesos, los que pueden demorar hasta 5 meses. Una vez germinada la semilla, los plantines son formados en almácigos y conservados dentro de los viveros en condiciones de humedad y temperatura muy controladas. Una vez que alcanzan la edad y tamaño adecuado, son llevados al campo donde se plantan cuidadosamente y se recubren con un poncho para resistir a las condiciones del clima, protegiéndolo del fuerte sol del oeste y de las duras heladas de la mañana. Luego de plantado todo el campo, se recubre el resto de la superficie con una cubierta verde, lo que generará material orgánico para ayudar al desarrollo de la planta, y luego habrá que esperar de 3 a 5 años para realizar la primera cosecha. Actualmente, algunas empresas realizan cosechas con máquinas, pero la mayoría aún prefiere hacerlo de forma artesanal. Esto pone en valor la mano de obra de la región, manteniendo activo a miles de trabajadores, a los cuales se los conoce como tareferos. Este nombre deriva del portugués, de la palabra tarefa, que significa tarea. Si bien la cosecha sigue siendo a mano, se realiza en condiciones de trabajo muy controladas. Además de tijeras, se usan serruchos y en algunos casos también se utilizan tijeras eléctricas o neumáticas. Y al ser todas plantas de cultivo, se las mantiene a una altura baja, en donde la persona puede alcanzar a cortar sus ramas desde el suelo, sin necesidad de trepar. De esta forma, una sola persona puede cosechar una planta en minutos sin realizar esfuerzos desmedidos. Las ramas cortadas se van quebrando y metiendo en punchadas de hasta no más de 60 kilogramos de hoja verde,
y se alinean al costado del camino a la espera del camión que las recolecta para llevarlas directo al secadero sin mucha demora, ya que si pasa mucho tiempo, la hoja comenzaría a oxidarse y estropearse. Una vez en el secadero, la yerba se descarga en la playa de hoja verde e inmediatamente una máquina debe acomodar y descomprimir las hojas para que no se aplasten y rompan, lo que haría que se oxide más rápido y se estropeen. Luego, poco a poco, son introducidas en una cinta transportadora de presecado que irá dosificando las hojas que pasarán por el sapecador. Así como los guaraníes sapecaban la yerba exponiéndola un instante a la llama directa del fuego, el sapecado de la industria moderna es el mismo concepto pero a gran escala. La hoja verde pasa en pocos segundos por el sapecador a llama directa con el fuego, evaporándose casi el 50% de su humedad. Pero además, este proceso hace que la yerba fije su sabor y sus propiedades. Inmediatamente después del sapecado, la yerba es transportada por cintas al secadero propiamente dicho, una cámara cerrada o en algunos casos un edificio aparte, con una temperatura interior que alcanza un máximo de 125 grados centígrados, donde el producto recorre por cintas de un lado a otro en un tiempo de 2 horas y media a 3. Una vez seca la yerba, sigue siendo transportada en forma automatizada hasta llegar a la canchadora, una gran batea que tritura las hojas y pequeñas ramas, reduciendo un poco su tamaño para que se pueda introducir en bolsas ponchadas cerradas, donde el producto quedará preparado para ser almacenado. A esta primera molienda se la llama canchada. La yerba canchada ya estaría lista para comenzar su proceso de añejamiento y será transportada a los depósitos llamados noque, donde se almacenará por 1 año aproximadamente, si el estacionamiento es natural, o entre 2 y 6 meses, en depósitos o cámaras especiales de estacionamiento acelerado. En este proceso la yerba mate se irá transformando, además de su color, cambiará de aroma y de sabor. Terminado el proceso de añejamiento, la yerba canchada es transportada al sector de molienda fina y envasado. Aquí, la yerba se muele por última vez y será dosificada en paquetes sellados, listos para transportarlos y comercializarlos para su consumo. Actualmente, las formas de consumo de la yerba mate son las mismas que en tiempos precolombinos. La más común es con agua caliente, en mate y bombilla. La antigua calabaza seca que los guaraníes usaban para el mate aún se sigue usando de la misma forma, aunque también ya es muy común el uso de otros materiales, como la madera, recubierta en metal, de plástico, vidrio o cerámica. El acto de tomar mate
al día de hoy sigue teniendo mucho significado. Es la bebida que nos acerca, es el instante que tenemos para compartir con el otro. La industria yerbatera es una de las principales actividades de esta región. Es una industria que genera trabajo, riquezas y desarrollo a partir de las más viejas técnicas de elaboración. La planta de yerba mate es, sin dudas, una maravilla botánica que abunda en nuestras tierras. Sus procesos de elaboración se pudieron transmitir con el paso del tiempo entre diferentes civilizaciones, pero a quien les debemos este gran legado es a nuestra herencia nativa, los Abá guaraní.